El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. ¡Argentina! ¡Argentina! Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, pero cariñosa. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos en otro jueves de octubre, el penúltimo jueves de octubre, un octubre largo, un octubre signado por este 2020 tan complejo y que hemos intentado hilar algunas cuestiones relacionadas con el terror durante todos estos capítulos, estas entregas que les venimos llevando. Y preparamos un capítulo muy especial que creo que anualmente hacemos alguno relacionado. Alguna vez hemos hablado de Drácula, alguna vez hemos hablado de la momia. Y en este caso, con quien me acompaña del otro lado, que no es nada más ni nada menos que Fabio Damián Villalba, preparamos... ¿Qué preparamos, Villalba? ¿Cómo le va? Ay, qué suerte la suya de poder hacer ese ruido. Yo estoy... con la garganta de octubre, digamos. No podría ser el ¡au! No, ya está, ya perdí. Igual yo espero por mi bien, Cirulo, que usted coloque el sonido ahí de un lobo propiamente dicho, ¿no? Un lobo hecho y derecho, o una loba. Bien. Y no este loba. aullido paupérrimo que puedo hacer. Yo tengo uno guardado de Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Me encanta. Que además debe ser el mismo que después usan. Es el mismo que usan después en los matamonstruos. Es muy probable. Es el mismo que le dieron hasta que rompieron la cinta, más o menos, ¿no? Sí. Lo cierto, señoras y señores, es que hablaremos en este casi fin de mes, porque la semana que viene llega el especial de terror de la mano de Mariano Morita y nuestro querido Andrés Brandaris en esta ocasión, que vendrá a decir no sabemos qué. Por lo pronto nosotros hablaremos de Hombres Lobo. Villalba, yo sé que usted hizo un recorrido intensísimo sobre no una, no dos, no tres, no cuatro, no 5 películas, sino 500 películas de Hombres Lobo, como para filtrar y para decir, bueno, vamos por acá. Yo estoy viendo la lista desde acá y hay 15. Fácil, ¿no, Villalba? Más o menos. Sí. Se vio 15 películas sí. de Hombres Lobo. 15. Es muy fuerte, más o que digo, ¿no? Entendiendo que generalmente de lo inflacionario uno consigue el 8-10% valedero. Que bueno, el valiente de Villalba vio de todo: comedias, vio películas de todas las épocas, de todos los orígenes. Nosotros haremos un recorrido básicamente lineal,
temporal, desde los primeros orígenes, podríamos decir, con la película más icónica y más recordada, tal vez la que dio pie a todo lo que vino después. Y llegaremos, yo le diría, a los grandes popes de 80s y 90s, que es cuando todavía podíamos ver y oler cosas lindas de los hombres lobos en distintos lugares del mundo, Villalba. Como ya es tradición en los últimos años que hicimos Frankenstein y el año pasado hicimos La Momia, nos vamos a ocupar en este octubre de terror, como le gusta decir a mucha gente, de un personaje icónico. Uno de estos personajes que de alguna manera tienen todo un trasfondo, ya sea mítico, legendario y literario, pero que también identificamos de manera muy patente como parte del panteón de los monstruos de la Universal, ¿no? Ese grupo de seres sobrenaturales o demoníacos que tenemos identificado con esas películas de los años 30 en general, que después ha ido pasando por distintas encarnaciones y que tiene versiones anteriores también desde ya. Sí. En este caso igual podemos encontrar hombres lobos. Sí, perdón. Sí, hasta donde yo tengo identificado hay una versión de 1935 del hombre lobo en Londres, The Werewolf of London, pero tiendo a creer que debe haber alguna versión muda. Y ya después nos vamos, digamos, a lo que sería la literatura oral y a la propia literatura escrita. Claro, ya aparecen en la Metamorfosis de Ovidio. Claro. Y de ahí en un montón de lados. Y obviamente en distintas encarnaciones y de distintas maneras, ¿no? Muchas veces asociado a las cuestiones satánicas o demoníacas y muchas otras veces no. Como una cuestión más propia de la naturaleza de ciertos hombres o de ciertos cultos. Lo cierto es que sí, como vos decís, tenemos una primera película importante que va a establecer muchas cosas en 1975, que es El Hombre Lobo de Londres, dirigida por Stuart Walker, que es de la Universal, que de alguna manera es la más contemporánea al resto de las grandes películas de la Universal, como Drácula y Frankenstein. Pero lo cierto es que la película icónica y la que va de alguna manera ser retomada en todas las otras películas que vamos a ver en este capítulo, acá se conoce como el lobo humano, por lo menos en la traducción en Latinoamérica aparece así en los DVDs, pero es El Hombre Lobo de Wolfman de George Wagner de 1941. Exactamente, es probablemente el physique du rôle del hombre lobo que después se verá desplegado durante muchísimos años, ¿no? Totalmente, porque además tenemos la particularidad de que está interpretado por Lon Chaney Jr. Y que es muy, muy característico de Lon Chaney como el hombre lobo, porque es el único de los actores dentro del ciclo de Universal que repitió en todas las películas el personaje. No pasa eso con Boris, no pasa eso con Bela, donde por ahí no en todas las películas de la serie de Universal volvieron a hacer el mismo personaje, sino que hubo reemplazos. En este caso Lon Chaney se apropió del personaje, él estaba muy contento por sus declaraciones, está muy orgulloso de esto y lo interpretó, si mal no recuerdo, son 5 películas en las que aparece su personaje. Como siempre decimos, la verdad que esas secuelas en general pueden tener algún detalle interesante o lo que sea, pero ya son como una suerte de proceso inflacionario dentro del mismo Hollywood Studios, donde no todas tienen el mismo nivel o no todas alcanzan el nivel de la primera. En este caso de Wolfman tiene un guión además que está escrito por el amigo Kurt Siodmark, que acá lo hemos visto un par de veces, el hermano de Robert. De Robert. Es más, lo hemos nombrado en el ciclo. Claro, lo hemos nombrado en el ciclo de Sci-Fi. Y además está el tándem que viene acompañando en general este tipo de películas, como Ted Kent en el montaje o Jack Pierce en el maquillaje. Si bien uno sabe que probablemente eran cabezas de equipo dentro de la lógica de Universal y que por ahí no necesariamente estaba Ted Kent cortando el negativo, sí es cierto que hay un equipo que se repite en todas estas películas. Sí, totalmente. Lo cierto es que me da la sensación, Villalba, y yo creo que también un poco por la propia estructura de esta película, que algo que va a ser un tópico, por lo menos en las películas que elegimos o que elegiste vos, porque fuiste el que fue armando toda la estructura de este programa, que hay algo ligado en el hombre lobo o en la creación de un nuevo, en inglés es el werewolf, digamos, ¿no? Que no se puede traducir como hombre lobo, sino, bueno, podríamos decir licántropo. Sí. Es muy difícil, pues sería Wolfman, digamos, ¿no? Que es esta idea de
o un traslado... O lobizón para nosotros. O el lobizón para nuestros, claro, para nuestros pagos, o para lo que sería toda la lógica de habla portuguesa, el lobisomem, digamos, ¿no? Toda esta lógica relacionada con estos seres que se transforman. Ahí está toda la tradición del séptimo hijo. Bueno, hay toda una cuestión ahí que también se construye, que no vamos a ver en estas películas, que no está, porque van variando esas ideas tradicionales en tal caso, son, como dice Villalba, cambiando lo que haya que cambiar, digamos, ¿no? Pero por lo pronto sí hay algo que tiene que ver en casi todas las películas con esta idea de un cambio o con una llegada a algún espacio particular, o con alguien que aparece en un lugar particular, llámese pueblo, llámese ciudad, llámese localidad, y esa llegada o lo violenta al personaje o violenta el espacio en sí, digamos. Pareciera que hay algo ahí que tiene que ver con el viajar, el moverse, o la irrupción de algo extraño que termina conjurando de alguna manera la llegada de o el maleficio, o la mordida, o la aparición puntual de la estructura hombre-lobo. Sí, totalmente. Yo creo que se dan dos oposiciones en general como estructurantes y que después se ven reflejadas en otras oposiciones. Una es esta que vos decís, que la podríamos generalizar como una idea también de modernidad versus tradición, porque esta llegada de un elemento a otro lugar muchas veces es un elemento moderno que llega a un lugar con una tradición muy arraigada o viceversa. Y la otra oposición o dualidad que se va dando, que tiene que ver con esto anterior también, es la idea de naturaleza animal versus hombre civilizado, ser humano civilizado, cultura. Totalmente. De hecho, en esta película, el protagonista, que justamente es Lon Chaney, es Talbot, el hijo de un Sir, digamos, ¿no? Claro. Justamente un Sir que justamente este Sir Talbot está protagonizado por Claude Rains, que lo conocerán por Casablanca, pero en realidad hay que decir que este señor fue el hombre invisible, ¿no? Claro. Años antes, ¿no? Pero aquí hace del padre, digamos, un padre pequeñito con un hijo enorme, ¿no? Como que nació una bestia de él. Y este joven Talbot llega después de 18 años, ¿no? A la villa, y como si viniese de la ciudad, de la modernidad, hubiese estado perdido. Y de alguna manera va a ser el que va a sufrir las consecuencias de ese choque, podríamos decir. Sí, totalmente. Nos enteramos que hay una tradición en la familia Talbot donde donde toda la herencia se le da al hijo primogénito y al menor no le queda nada. El propio John Talbot, ¿no? El Sir, Claude Rains, dice que a él mismo le había pasado eso en su caso. Y ante la muerte de John Jr., podemos pensar, Larry vuelve a casa. Después, más adelante, nos vamos a enterar que Larry estuvo trabajando en California, ¿no? Como una suerte de técnico óptico que trabajaba en distintos observatorios. Ahí vamos a tener, como en Frankenstein y otras películas de Universal, esta combinación entre la idea de una villa que quedó un poco detenida en el tiempo, pero hay un castillo central, o el castillo del varón o del Sir en este caso, que está más adelantado tecnológicamente o técnicamente, en este tiempo extraño en el que suceden habitualmente estas películas donde no están muy fechadas o ancladas en una fecha particular. Pero lo cierto es que, bueno, se supone que Larry viene a hacerse cargo de esa herencia, ¿no? El tema es que al conocer el pueblo empieza a ver señales o empieza a ver elementos de lo extraño, vamos a decir, ¿no? O se va encontrando con distintos elementos que ya entendemos que en la modernidad norteamericana no están presentes y que él no se acuerda que existía eso en la villa. Lo interesante, por ejemplo, es que podemos decir que ni siquiera conoce el símbolo de su propia casa, que vendría a ser un lobo y una estrella de 5 puntas, que es el símbolo de los hombres lobo también. Símbolo que se va a encontrar por primera vez en un bastón muy bonito que van a identificar seguramente, porque después en muchas películas aparece como memorabilia también ese bastón, como por ejemplo en Cursed de Wes Craven, porque arreglando el telescopio del padre divisa a lo lejos a una chica muy bonita que vamos a conocer como Gwen Conliffe, chica de pueblo que tiene una tienda, va a visitarla, intenta ahí ser galante, pero lo importante es que encuentre este bastón, ¿no?
y que la chica le cuenta de dónde viene esta tradición y que le dice que un hombre aún de buen corazón, si es mordido por un lobo, en la época en que florece el acónito para nosotros, pero bueno, se llama wolfbane en inglés, que es un nombre como más cercano a la idea de lobo. Cuando el acónito florezca se va a convertir en hombre lobo. Y que va a haber en las palmas de sus futuras víctimas el pentagrama o pentáculo, la estrella de 5 puntas. Sí, algo que se va a repetir en varias películas. Totalmente. Sí, la presencia de esa figura va a estar en todas las películas. Al mismo tiempo, si estamos en una aldea tradicional, viene algo que es aún extraño, si se quiere, para esa aldea, como algo más antiguo todavía, que son los gitanos. Que también es algo que se va a repetir en muchas de las películas, que obviamente traen toda la cuestión, si se quiere, de Europa del Este, y toda la cuestión de por ahí de ciertos rituales o de ciertas cosas que fueron dejadas de lado por la industrialización y la modernidad. Obviamente, ni lerdo ni perezoso, el amigo Lon Chaney la invita a ir a la Feria de los Gitanos, o a leer en realidad La Fortuna. Van a leer La Fortuna y nos encontramos con Bela Lugosi, en un cameo, podemos decir, porque está muy poquito tiempo, que hace de Bela, en un rasgo de originalidad. Lo cierto es que Bela Lugosi está leyendo las manos, además en una época en donde floreció el acónito, o sea que primero es un delirante porque sos un peligro, pero bueno, está leyendo las manos de una amiga de Gwen y ve el pentagrama. Horrorizado porque sabe que se va a convertir en hombre lobo y que es un peligro, sale corriendo, pero termina convirtiéndose en lobo, termina persiguiendo a la amiga de Gwen. Lon Chaney escucha los gritos, va, y tenemos el enfrentamiento de Lon Chaney con un lobo cuadrúpedo en este caso, lo aclaro por algo que después vamos a señalar. En el enfrentamiento es mordido por el lobo, llega a su casa herido, ¿no? Como bueno, descansada, está el padre con un médico, está con el policía también del pueblo, Ralph Bellamy. Cuestión que el día siguiente no tiene heridas, pero más sorprendente aún es que no se encuentra al lobo asesinado por los bastonazos de Lon Chaney, sino que se encuentra el cuerpo de Bela, el gitano. Exactamente. O sea, a partir de ese momento empieza el momento detectives, podríamos decir, ¿no? En donde hay que, de alguna manera, desentramar esto que para el resto del pueblo está fuera de campo. Obviamente Talbot, él sabe que es inocente porque atacó a una bestia, aunque recuerda y no recuerda, es un momento, hay neblina, ¿no? No sabe qué vio, qué no vio. Pensando en neblina, pensando en Lugosi como Drácula, bueno, ¿no? También hay un poquito ahí de conexión. Lo que vendrá a continuación es un devenir de transformación en el hombre lobo, digamos, ¿no? Y ahí tenemos ya los primeros atisbos, digamos, de salvajismo, digamos, ¿no? Sobre todo hay algo que se va a repetir también, que es un factor, que es que no tiene hambre durante el día, pero sí durante la noche. Como que la necesidad es de sangre y de carne viva, ¿no? De cazador. La noche del cazador, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de la necesidad del can, podríamos decir, del cazador, de atacar y alimentarse a partir de la caza. Y todo el trasfondo que tiene que ver primero con el enamoramiento que él tiene hacia Gwen Conliffe, porque tiene su muñeco de torta con el que está comprometida, y todo un devenir monstruoso de nuestro personaje que también convive con las apariencias que intenta contener y con el poder de su padre, digamos, ¿no? Que así como lo vemos de pequeñito a Claude Rains, en realidad tiene toda una hiperestructura que él maneja alrededor, que tiene que ver con la policía, con la medicina, toda la estructura del pueblo va alrededor de él, que él es como, digo, en términos anglo, es Lord of the Land, digamos, ¿no? Es el tipo que maneja la tierra. Totalmente. Y eso es muy interesante porque en todos esos personajes que aparecen alrededor de Claude Rains vamos a ir viendo reflejados distintos puntos de vista acerca de la posibilidad, ¿no?, de que exista un hombre lobo, pero todos desde un punto de vista, vamos a decir, negacionista de la posible existencia, ¿no? Entonces el psicólogo va a plantear que, bueno, puede ser un delirio, puede ser una ilusión. El policía no va a creer ni siquiera en eso, va a pensar que, tiene que ser un asesino que encubre su rastro como si fuese el asesinato de un animal, o tiene que ser un animal. Todo el mundo, de alguna manera, si bien conocen y tienen todavía el conocimiento
de la existencia de esa leyenda, lo toman como leyenda y no como realidad. Sí, y yo creo que ese no creer y esa, también eso es otro factor común, digamos, ¿no? Que sería toda la parte metafísica fantástica versus la mirada más material, fáctica, más cercana a las lógicas de nuestras épocas, digamos, ¿no? Veo lo que está frente a mis ojos, digamos, ¿no? Esta cuestión de estar ante los hechos, una cuestión muy forense, por decir de alguna manera, y esto tiene como consecuencia algo que veremos en general en todas las películas también, para empezar a pensar un poco en conexiones, que es un devenir trágico, digamos, ¿no? Así como los vampiros o como el propio Frankenstein tiene que tener un final lamentablemente fallido, un final en donde se clausura la vida, tanto un vampiro como un hombre lobo, que después se mezclarán en películas obviamente, si reniegan de su origen y no conviven con esa cuestión monstruosa, evidentemente tienen que optar por el final, digamos, ¿no? Por el paso a otro estadio, que en tal caso puede ser un estadio espiritual, o la finalización de su vida, digamos, porque no hay cura para la licantropía. O sea, no hay más allá. Totalmente. Además, lo interesante de esta cuestión es que no es que se presenta como Larry Talbot cometió un crimen y por eso tiene que pagar con la condena de ser hombre lobo, sino que es un hecho trágico. Por defender a una chica fue mordido, o sea, realizando un acto de bien, fue mordido y tiene que cumplir igual con esa carga. La propia Maleva es una gitana y madre de Bela Lugosi, que aparece y que va a ir acompañando de alguna manera o va a ir señalándole distintos elementos a Talbot de su condición de licántropo. Le dice, vos no tenés la culpa, pero bueno, vas a tener que cargar con esta maldición. Sí, y me parece que, para que cierre un poco la lógica de Wolfman, podemos leer el versito que se repite, ¿no? La recitación que se repite cada tanto durante la película, que es: incluso un hombre que es puro de corazón y pide gracias en cada oración puede convertirse en un lobo cuando es atacado en un bello campo durante la luna brillante de otoño, digamos, ¿no? Yo creo que esto también se conecta un poco con la lógica mítica, pero también un poco con la creencia, porque no es la... pusimos en tándem con esta película una de 3 añitos después, que es The Cry of the Werewolf, sí. Una película más pequeña aún que esta, digamos, en donde el sostén está en las creencias gitanas, digamos, ¿no? Hay que irse a Europa del Este para pensar en los gitanos o en su devenir que después va para la península ibérica, ¿no? Pero, bueno, aparte de que los gitanos generalmente se los entiende como errantes, ¿no? Entonces también está toda esa lógica de la bestia errante y todo ese tipo de cosas, conectada con la lógica gitana, pero más allá de eso, hay como toda una idea del pensamiento esotérico, podríamos decir, de la lógica esotérica que opera, por lo menos en estas 2 películas. Sí, totalmente. Entendiendo eso como un conocimiento que se maneja en un grupo cerrado, un conocimiento oculto que no es para todo el mundo y que hay que ser un iniciado para ir estudiando o aprendiendo alrededor de eso. Uh-huh. Mencionaste The Cry of the Werewolf, de 1944, dirigida por Henry Levin. Tiene la particularidad de que es una película hecha por la Columbia Pictures. Uno está muy acostumbrado por lo menos que en esas décadas los estudios estaban como muy diferenciados en géneros, pero lo cierto es que cualquier estudio podía hacer una de terror si quería, y hay muchos casos. En comparación tenemos de nuevo la idea de tradición, ¿no? O de linaje familiar. Si en el anterior teníamos que el linaje venía por el lado del Sir y toda la cuestión más civilizada, si se quiere, de cómo gobernar la Tierra, acá en realidad tenemos 2 tradiciones. Una es la de un padre científico que está investigando uno de estos cultos o cómo surge uno de estos linajes gitanos, y el propio linaje gitano, ¿no? Porque tenemos ahí una suerte de prólogo de la historia que en realidad se cuenta después, que un guía de museo nos cuenta la historia de Marie Latour, una mujer loba, uh-huh, que fue descubierta por su marido y que entonces tuvo que escapar y que desde entonces no se sabe de nada de ella, pero que se conserva la casa tal como está. Ese conservar de la casa es importante porque lo que se guarda en realidad es un pasadizo secreto hacia una suerte de establecimiento del culto, una suerte de templo, podríamos decir,
debajo de la casa, donde a partir de esta investigación del científico, del Dr. Charles Morris, que es el director de esa casa museo sobre Marie Latour en New Orleans, vamos a tener un crimen, ¿no? Que es el crimen o el asesinato del propio Dr. Morris, y a partir de ahí vamos a tener una investigación. La película, como vos decís, en algún punto es menor a The Wolfman en su hechura, pero me parece que es interesante verla como una suerte de mezcla entre The Wolfman y Cat People. No llega a las alturas, está muy lejos de llegar a las alturas de Cat People, pero sí es cierto que vio Cat People y que es inevitable pensarlo en la puesta en escena, en los distintos momentos de suspense, alrededor de la construcción con pasos, de la construcción del fuera de campo, o de la utilización de sombras, ¿no? Toda la película es el devenir de la investigación del hijo de Morris y de su prometida Elsa, y de esta investigación de este culto gitano, de esta tribu que se llama Troya, pero los distintos momentos que se van construyendo, por ejemplo, hay toda una sección de suspenso en una funeraria que al mismo tiempo también me recuerda al video de, creo que es Black and White, de Michael Jackson cuando se convierte en una pantera, que si bien está pensando en Cat People seguramente, también acá hay una suerte de recurso que tiene que ver con la magia del cine, por decirlo de una manera muy HBOesca, donde a partir de un corte unos tacos se convierten en los pies de un lobo, en las patas de un lobo. Sí, creo que en ese sentido creo que es la única de las que veremos hoy en donde una mujer se convierte en lobo, primero, y en donde la transformación hacia un lobo o una transformación hacia un werewolf, podríamos decir, es lo más cercano al animal, digamos, ¿no? O sea, vemos un cuadrúpedo, veremos otras versiones más también de 4 patas, pero bestiales, digamos, ¿no? Unas cosas deformes. En este caso, con un mínimo de recursos que son fundidos encadenados o por corte, enseguidita nos encontramos con esta lógica de, podríamos decir, del miedo que uno le puede tener a un lobo común y corriente, que, a ver, común y corriente, uno no lo cruza todos los días a un lobo, que le puede tener sabiendo que es salvaje y cazador, digamos, ¿no? Pero acá con un condimento interesante, que me parece que está muy bien, que es toda esta idea del culto siniestro que está por debajo, digamos, ¿no? El culto de Marie Latour y de su hija Celeste, que es la princesa de los gitanos. O sea, la diferencia entre gitanos de una película y otra está en que uno son un grupo que conserva un saber, en el caso de Wolfman, pero que también son asustadizos y que hay un momento que levantan campamento porque dice, se viene el hombre lobo de vuelta. Acá la cosa está más ligada a una especie de, podríamos decir, de estructura en donde hay estrategias, hay estratagemas, hay una cosa más parecida a Expedientes Secretos X, digamos, ¿no? Como detrás de todo este relato hay toda una estructura que está tratando de sostener la lógica, en este caso mítica, podríamos decir, vamos a ponerlo en términos del resguardo de un saber a través del tiempo. Sí, totalmente, porque el objetivo de Princesa en ese sentido es mantenerse ocultos. Que eso es muy interesante, ¿no? La idea de, bueno, esto no se tiene que abrir al mundo. Esto no es un conocimiento para todos. En ese sentido, toda la construcción de esa tribu es muy interesante, con esto de que son errantes por 11 meses y hay un mes que le dedican a establecerse ahí en New Orleans, a enterrar a sus muertos. De hecho, en la próxima película veremos algo que no está ligado con los gitanos, pero que tiene que ver también con el calendario y con el tema de la prosperidad o la maldición, dependiendo ciertos meses, digamos, ¿no? Pero en ese sentido me parece que también es interesante, porque lo primero que hace la película es esta idea de catalogar, ¿no? Hay un tipo presentando y habla del vudú. ¿De qué más habla Villalba? De vampirismo. Es una suerte de museo de los horrores. La casa de Marie Latour, que se conservó, al mismo tiempo tiene como sectores que existen igual este tipo de museos, o también viste como los recorridos por los lugares donde ocurrieron hechos siniestros de la ciudad. Es una suerte así de freak show, por decirlo de manera, del espanto. Pero, como vos bien decís, ¿no? Hay una suerte del lado científico también, ¿no? Está puesta como el ataúd con la estaca, pero al mismo tiempo cuando hablan de vudú te muestran la foto de que el doctor
fue a Haití e investigó, ¿no?, cómo es a ciencia cierta la cosa. ¿Quiere que escuchemos un poco de música o hacemos algún cierre en relación? ¿Hay alguna de las películas que usted estuvo viendo que se conecta de alguna manera con estas dos? Con estas que son, podríamos decir, sobre todo Wolfman del 41 y Werewolf of London, ¿no?, como la primera originaria, como madres de alguna manera de mucho de lo que vino después, que es realmente, valga la redundancia, mucho. A Wolfman vamos a volver durante todo el capítulo porque todas de alguna manera la nombran. The Cry of the Werewolf, quiero decir, bueno, es un poco difícil de conseguir, pero está en YouTube. Yo recomiendo que la miren porque además es muy divertida. Está tan enterrada esta película, de alguna manera, que cuando uno ve ciertas trivias, como de IMDb, se encuentra que la primera mujer loba está en Ginger Snaps, por ejemplo. Dicen como delirios así, que es una película de 2000, demasiado británica, como Etsuda, tipo... Yo creo que ni siquiera podían ponerla en el ciclo ese lado B de ISAT porque se iba de británica. Pero donde... De nuevo, ¿no? Está tan oculta, lamentablemente, esta película que hasta pasa eso. Digo, no se sabe la genealogía, no se puede estudiar, no se puede pensar la genealogía. Y que además para mí está a años luz de muchas otras películas. Esta, aún con sus posibles defectos o sus comic relief pasados de moda para nosotros. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Bien, Villalba, obviamente, si estamos en un programa dedicado a alguno de los monstruos tradicionales, tenemos que entrar en la Hammer, tenemos que ir a fines de los 50, principios de los 60, y a revisar si nos encontramos con algo relacionado con los hombres lobo. Y efectivamente encontramos el amigo de la casa, un hombre muy querido, que es Terrence Fisher, al cual hemos visitado en un montón de ocasiones. Dirige en 1961 La maldición del hombre lobo, The Curse of the Werewolf. Sí, como siempre decimos, está esta suerte de historia oficial, si se quiere, del terror, o genealogía oficial en el cine, donde de la Universal pasamos a la Hammer, más allá de los exponentes sueltos que hay en el medio. Porque lo cierto es que la Hammer se ocupó de revitalizar a todos estos monstruos, o todos estos seres, torturados muchas veces. Y en este caso está basado en una novela de Guy Endore, que es El hombre lobo de París, que no pude conseguir, pero por lo que leí, la novela de una manera se plantea como una suerte de retrato también social político de la época, y donde el hombre lobo sirve como expresión de eso. Aclaro esto porque probablemente esta sea la película que mayores condimentos tiene de situaciones sociales, ¿no? O de estamentos sociales o de diferencia entre distintas clases. A ver, es increíble porque aparte creo que es una de las pocas, si no la única, de toda esta seguidilla de películas que hablaremos, que trabaja a través de lapsos muy prolongados de tiempo, digamos, ¿no? Que trabaja, como podríamos decir, desde la semilla hasta el final, digamos, ¿no? Desde la cuna hasta la tumba, podríamos decir de alguna forma, por jugar con alguna frase, con respecto a la maldición del hombre lobo. Acá no está exactamente la cuestión de brujería, no está la cuestión del pentagrama, sino que hay una cuestión con una explicación tan sencilla, pero tan increíble, digamos, porque viene de encima de la mano de un cura, que uno dice, bueno, está bien, podría suceder, digamos, ¿no? Es lo más cercano a las películas de exorcismo, podríamos decir, ¿no? De alguna forma la explicación. Sí. Pero lo cierto es que en realidad estamos, por lo menos, los primeros 20-25 minutos de película sin nada que ver con un hombre lobo, sino que estamos en España, estamos en una situación, podríamos decir, de feudo, ¿no? En donde los poderosos son muy poderosos y los pobres son muy pobres, y un mendigo, en un día festivo, porque se casa un lord, termina en ese castillo, termina siendo castigado, termina siendo apresado, termina siendo olvidado, termina siendo atendido por una chica que no tiene voz,
y de una noche muy violenta que usted explicará, compañero Villalba, devendrá la bestia. Sí, totalmente. Estamos alrededor del 1700. Una voz en off que da comienzo a la película nos dice que esto pasó hace 200 años. Es muy loco porque que nos lo cuenta es parte de la película y nos dice que pasó hace 200 años, o sea que nos está hablando desde más allá en 1961. Son esas cosas que están buenísimas, ¿no? Que uno cuando después se pone a pensar son geniales. Y uno entra igual porque hay una potencia ahí de cómo funciona la película que no piensa en ese tipo de lógicas, claro, que no tiene nada que ver. Y como vos señalaste, tenemos a este mendigo que para mí es muy interesante señalar, ¿no? Que tiene esta idea de tañen las campanas de la iglesia, pero yo sé que no es domingo, no hay gente en el pueblo, ¿qué pasa? ¿No? Y el tañido de las campanas va a ser importante después porque se va a encontrar de nuevo al final de la película. Una estructura circular. Claro, totalmente. Pero también es importante que cuando entra en una taberna y los pueblerinos le cuentan por qué sucedió, los mismos pueblerinos desechan, ¿no? al mendigo y lo envían al castillo para que vaya a mendigar ahí, en el castillo donde se está casando el marqués. Entonces me parece interesante que es como que, no quiero poner la lectura sociológica por encima de la historia de la película, pero es como muy claro que todos los estamentos sociales están funcionando o están alimentando la posibilidad de la existencia de esa maldición futura. Sí, totalmente. Digamos, ¿no? Hay toda una situación de burla hacia el pobre, de un completo despropósito con respecto. Hay una frase muy linda, ¿no? Que es que el tipo el marqués, hace todo lo que hace porque les cobra los impuestos a los demás, digamos, ¿no? Que es marqués porque le chupa la sangre a los otros, digamos, ¿no? De alguna forma. Y digo, esta idea de chupar la sangre, podríamos decir, o de quedarse con parte de su parte vital, podríamos decir de alguna manera, es lo que después va a devenir en cierta lógica de maldición, porque este hombre, que es un pobre tipo, el pordiosero, termina siendo tratado como un animal, claramente, porque va a ser una mascota. Pasarán los años y quedará ahí encerrado porque se olvidaron de él. Y en un acto violento, una chica que lo cuida, que es una sirviente, muda, entendemos que ha sido violada por este monstruo. Y entendemos, no lo dice la película, pero queremos creer, eso debe tener un embarazo y que tendrá nuestro protagonista tiempo después. Sí, interpretado por Oliver Reed, digamos, ¿no? Para el que no lo conoce, es uno de el que es el instructor de Gladiador en la película de Ridley Scott, digamos, ¿no? Sí, toda esa secuencia temporal de la chica que es la hija de carcelero y entonces en Mendigo como prisionero la conoce desde chica hasta que es adolescente joven e intenta ser violada por el marqués y en su forma de escapar termina prisionera y es violada por el mendigo. O sea, todo ese tipo de lógica es increíble, es terrible al mismo tiempo, pero es increíble, ¿no? Y de cómo está la violencia en todos los seres humanos que aparecen en la película. Esta chica embarazada, como vos bien dijiste, es rescatada por Don Alfredo Carrido. La rescata, tiene su sirvienta Teresa y la cuidan. Pero el primer pero viene en que Teresa calcula que el niño puede nacer el 25 de diciembre y que según su formación es un peligro o no está bien que un niño no deseado nazca el mismo día que el señor. Pero lo cierto es que esto se tronca después con lo que vos bien dijiste, ¿no? Que es la explicación del cura. ¿Por qué sucede que León, unos años luego de nacido ya, lo llevan a experimentar la caza? Hay un cazador del pueblo que es como el que cuida los rebaños de todos o que cuida que no aparezcan animales depredadores, que se llama Pepe el cazador. Esto lo tenemos fuera de campo, nos lo cuentan, ¿no? Que el niño cazó una ardilla y le dio tanta pena que fue, la besó. Al besarla probó la sangre, le pareció dulce, le encantó. Y le gustó. Claro. Entonces tenemos este elemento, es muy interesante en esta idea de construcción elíptica que tiene la película, que este elemento quede fuera de campo, que es terrible, o sea, es terrible, yo no sé si lo quiero ver, creo que no, creo que prefiero que esté así. Pero es el puntapié para que el niño a partir de ahí tenga todas las noches pesadillas con eso y que descubran que el niño, voy a decir es sonámbulo,
que el niño se va solo de noche, ¿no? Que este espíritu animal que entró aparentemente, como nos va a explicar el cura, en algún momento de debilidad, que también puede ser que entre en el nacimiento, toma al ser humano y se libra una batalla, ¿no? Y de nuevo tenemos la figura del combate entre el espíritu animal y el espíritu humano en una misma persona, como lo teníamos como explicación racional de Claude Rains cuando le tenía que explicar el mito o el mitologema del hombre lobo a su hijo. Sometimes it so happens that the spirit of one of these beasts finds entrance into a body while it yet lives, usually at the moment of birth. Then the soul and the spirit war with each other to gain mastery of the body. But if the soul of the man is strong and clean, it will generally exorcise the spirit of the beast before it is many years old. But if for some reason the soul is weak. Y así tenemos hasta que nos encontramos con Oliver Reed, ¿no? Que ya el pequeño león pasó a ser un joven que tiene que salir de la casa paterna y que va a trabajar en unas bodegas, viñedos cercanos a este pueblito. Pero el tema es que, claro, él vino sobreviviendo o la vino llevando bien, porque estaba en la situación de confort o de cuidado o el abrigo del amor de esos padres, y ahora tienen que salir al mundo. Y en esa salida al mundo se va a volver a enfrentar a las debilidades, ¿no? Tanto desde el lugar de deseo, porque se va a enamorar de la hija del dueño de la bodega, como la idea de que ya no tiene ese cuidado, ¿no? Ya no tiene nadie que lo proteja, está por las suyas. Se tiene que hacer cargo él mismo de eso, y lo peor de todo es que se tiene que hacer cargo de algo que no sabe que tiene, porque hasta donde sabemos, sabemos que no lo sabe a nivel consciente, pero hasta donde sabemos tampoco tiene recuerdos de esos sucesos de niño. Exactamente, y va a suceder algo similar a las dos películas anteriores, que es que va a haber una noche de luna llena puntual, en donde va a haber una serie de asesinatos, y se lo va a inculpar a León, digamos, finalmente, sin entender que meterlo dentro de una cárcel es lo peor que pueden hacer, digamos, ¿no? Porque en definitiva él, cuando se da cuenta de lo que sucede, lo que va a pedir, que es algo que también se repite en las estructuras, que es que pide que lo maten. Totalmente, y ahí se da de nuevo esta serie de complejidades como teníamos al inicio de la película, donde el padre de León va al alcalde a pedirle por favor que lo maten, o sea, que le den pena de muerte. El alcalde dice, no, bueno, primero hay que juzgarlo. Y esa noche va a ser la noche terrible, donde se va a convertir en hombre lobo dentro de la cárcel. Y empieza un raid, como el raid que muchas veces ubicamos en las películas de Frankenstein, ¿no? Del pueblo, del villorío, persiguiendo a la bestia. Exacto, el final va a ser, primero que el final es en donde partí, porque las campanas doblarán en un día festivo y en un día de luto, podríamos decir. El principio y fin, uno de día y otro de noche. Uh-huh. Pero más allá de esto, digamos, de este ciclo, justamente de día y noche, de razón y de animal, etcétera, etcétera, tenemos algo muy similar, como bien decís vos, a la estructura frankensteiniana, que es el pueblo versus la bestia. La bestia es incontenible, la bestia intenta escaparse, es irracional, pero solo una persona podrá matarlo con una bala de plata. Entra la lógica de la bala de plata, digamos, ¿no? Aunque en The Wolfman estaba la cuestión relacionada, sí, con los elementos de plata y con el bastón de plata, en tal caso. Uh-huh. Y el único que tiene la última bala es este Pepe, que se la dará al padre putativo, digamos, ¿no? A don Alfredo, que es el que va a tener que tomar la decisión última, digamos, ¿no? De ejecutar a su hijastro. Totalmente. Y donde sea esta situación, una vez que lo asesina, vamos a ir viendo que en las distintas películas se toman distintas decisiones sobre qué cuerpo queda, ¿no? Una vez que murió. En este caso queda el cuerpo como lobo y el padre por piedad lo tapa, en una escena así muy, muy triste. Pero al mismo tiempo también es muy triste porque se repite algo que ya está en The Wolfman, que es en Cry of the Werewolf, que es la idea del cierre de un linaje, ¿no? La idea de un fin, de algo que ya no se va a reproducir más. En The Wolfman teníamos que
esta familia, la familia Talbot, venía en decadencia, como lo dice el propio Clark Rains, y Larry es el único hijo que le queda. Y, muerto Larry, Clark Rains ya es demasiado grande. Al mismo tiempo, Princesa es la única heredera de Marilla Tour, más allá que siga después el culto, ella es la heredera de la que inició todo, ¿no? Se van cerrando, hay algo ahí que ya no puede vivir en este mundo. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Bueno, Villalba, llegamos al año en que nos vamos a detener, podríamos decir, porque vamos a tener 2 bloques más, este y uno más, pero en realidad nos vamos a estacionar en 1981. Los 80 son años muy complejos en términos de cómo analizar las películas, porque ya empezó ya la autoconciencia está consumada, pero también empieza lo que sería el cine de neón. Sí, la máquina, algunos le dicen la máquina de chicle de neón, qué sé yo, y para papá. Lo cierto es que empieza como este cine un poco más brillante, ya no tan apesadumbrado. La maquinaria como empieza a funcionar de nuevo, pero en otro código que no es el de los viejos estudios. Obviamente lo inflacionario se pone a tope, pero sobre todo en el terror empiezan a aparecer grandes íconos a fines de los 70 y principios de los 80. Y grandes directores relacionados con esto. Uno de ellos es justamente Joe Dante, un tipo al que yo tuve la suerte de tenerlo a 2 metros, digamos, ¿no? Así como soy re grosso, lo tuve como a 2 metros a Joe Dante. Un señor muy simpático, y cómo no quererlo. Lo cierto es que es dueño de la película The Howling. Acá en Argentina se pasó hasta el hartazgo como Aullidos. Y que yo le diría a Villalba que es una de las grandes películas de hombres lobos contemporáneas, si no una de las últimas grandes. Sí, bueno, o sea que en 1981 por lo menos vamos a tener 4 películas. Sí. Que si uno busca los listados de películas de hombres lobos, aparecen 3 de las 4 aparecen seguro. Las otras 2 que voy a nombrar ahora son Wolfen y Full Moon High. Full Moon High es de Larry Cohen y todavía no pude verla. Wolfen es de Michael Whitelake, que es el director de Woodstock, si mal no recuerdo. Sí, señor. Y es un policial muy interesante, yo les recomiendo verlo. No me gusta mucho Albert Finney, o por lo menos no me gusta mucho en esa película. Tiene un peinado muy raro, es como una cosa medio mostaza merlesca, pero mal, fea. Muy de la época. Y la 4ª película la vamos a dejar para el bloque que viene. Y después a lo largo de los 80, como vos bien señalaste, tenemos distintas, pero podemos hacer un ping-pong en el último bloque. Lo cierto es que tenemos a Dante usando como todos sus recursos de citación, vamos a decir. Ya este año cuando vimos The Burbs, SOS Vecinos al Ataque, un poco señalamos, ¿no? Esta característica en Dante de que todo el tiempo hay como una cosa de cinefagia, por decirlo de una manera, de alimentarse de todo lo que vio y que eso aparezca, muchas veces integrado de manera subrepticia y muchas veces puesto ahí en primera plana. Pensemos que un personaje se llama Terry Fisher. Claro. Y digo, para nosotros es Terry Fisher, claramente. Ahora, que ese personaje se llame Terry Fisher o se llame Andrea del Boca era más o menos lo mismo. Pero igual está bien, digo, no tiene por qué no llamarse Terry Fisher. Y tenemos toda la cuestión que va a tener sobre... que viene estando en realidad en Hollywood del nacimiento de la televisión, pero que es cierto que en la generación del 80 está todo el tiempo el hecho tanto crítico como deudor con la televisión. Y ya desde el arranque vamos a tener imágenes televisivas en la película, ¿no? Y todo va a estar de alguna manera asignado por la cuestión de la forma de comunicación o por la cuestión de nuevo, ¿no? Este enfrentamiento entre modernidad y tradición, pero ya visto desde el lugar de los medios y de la comunicación y de cómo funciona ese mundo también.
Sí, yo diría que también es un poco, si uno empieza a hurgar en esos años cercanos, uno empieza a ver que hay varias películas de autores muy importantes que tienen una conexión con esta idea de los mass media, digamos, ¿no? Con los medios de comunicación masivos. Pienso en Cronenberg con Videodrome, pienso en el propio De Palma, digamos, ¿no? Digo, pensando un poco en Blowout, digamos, en esta idea de cómo se dice, cómo se comunica, cómo se traslada la noticia. Y Dante no se escapa, tal vez es el más obvio y el más evidente en ese sentido. La película empieza claramente con toda una cantidad de distorsiones que uno no entiende bien qué es, hasta que se da cuenta que están adentro de un estudio de televisión, y en donde terminaremos encontrándonos con una estrategia muy dinámica desde presentación de títulos, con la protagonista, que es Karen White, interpretada por Dee Wallace, que es una mujer que la hemos mencionado varias veces y que está en varias películas de terror. Y es la mamá de T. Es la mamá de T, claro. Es la mamá de T, que creo que es al año siguiente, si no recuerdo mal, o en el 83, por ahí anda T. Sí. Que es una mujer muy angelical, de hecho, se llama Karen White. Y que tiene un programa de noticias y que tiene una conexión con una suerte de serial killer con el cual hay comunicaciones telefónicas. Este serial killer pide esto es muy, para aquellos que no la vieron, muy típico como Seven, ¿no? Este asesino que pide por justamente los que están detrás de su pista, y le pide que se encuentren en un porno shop, digamos, ¿no? En un sex shop. Y ese encuentro deviene en un hecho traumático, y ese hecho traumático deviene en un viaje. Y ya otra vez nos metemos en la idea de viaje, en la idea de lo extraño, ingresando en algún tipo de estructura o antigua o conformada que se sobresaltará de alguna manera al tener irrupción de algo extraño dentro. Totalmente. Acá tenemos como figura principal para que se dé este viaje al doctor George Wagner. Si recuerdan el primer bloque, George Wagner era el director de Wolfman. Acá es un personaje, es una suerte de Gabriel Rolón, pero no orientado a los amores, sino orientado a la animalidad y la civilidad dentro del propio ser humano, ¿no? El discurso que venimos charlando, que se va dando en todas las películas, acá está representado como un discurso oficial psicoanalista por parte de este doctor, que participa de este programa, participa de esta investigación, porque ayuda a los productores también a pensar cómo piensa el asesino. Y ante esta tara mental, ante este congelamiento, como vos bien señalaste de Karen, porque no puede recordar qué vio en ese porno shop o en esa cabina de películas porno, le recomienda ir a la Colonia, The Colony, que es un centro de rehabilitación, un centro de terapia grupal que él tiene, como en un lugar de bosquecillos, alejado de la ciudad. Karen aprovecha y va con su novio, que es Bill Neal, que era su novio en la realidad también. Uh-huh. Y que además hay algo muy interesante, que es como el lugar de la mujer puesta como carnada en esa primera secuencia, ¿no? Y donde todos, el resto de los hombres que lo ven a Bill le dicen: che, qué valiente es tu chica, ¿no? Y toda esta contraposición entre femenino y masculino, o entre el lugar de Bill y el lugar de Karen, se va a ir dando y se va a ir explotando también en esa colonia. Sí, y aparte me parece que esto tal vez va a ser más explotado aún en la película del próximo bloque, pero la idea de la conexión de la animalidad con el erotismo, digamos, ¿no? Sí. El atractivo de lo animal, digamos, sobre todo de la figura femenina. Acá nos vamos a encontrar con hombres y mujeres lobo de todas las edades y rasgos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si estabas hablando de un asesino serial? La colonia, justamente, ese lugar que uno cree que es para sanar, es un reducto podríamos decir que de relajación para hombres y mujeres lobo, digamos, ¿no? De adaptación para que puedan convivir con los humanos. Eso es, descubriremos con el tiempo, la base de la investigación de este señor Wagner, que también es un hombre lobo, o por lo menos entendemos que es parte de esta familia de licántropos, que lo que intenta es que convivan raza humana y raza licántropa de alguna manera, pero se va a descubrir, digamos, ¿no? Y por un lado va a haber un problema, eso no puede suceder, es obvio que no hay otra edad que conviva
con aquello que está establecido y viceversa. O triunfa la animalidad o triunfa la civilización. El plan de Dr. Wagner no deja otra que pensar que o el autor de la novela original o Dante seguramente vieron Cry of the Werewolf, porque es un plan que de alguna manera es como la simetría, es simétricamente opuesto al de Princesa, ¿no? Si Princesa quería resguardar. Claro. El caso de Wagner es como, bueno, necesitamos ayornarnos, dice. Lo cual también es como muy, muy terrible. Bueno, pero te estás alimentando de eso a lo que te querés ayornar. ¿Cómo lo vas a hacer? Uh-huh. ¿De qué manera? Pero como vos señalas, se da todo un proceso de oposiciones también que es muy interesante, porque todo el tiempo los sonidos extraños que se escuchan en el bosque, al mismo tiempo está puesto a que, bueno, pero vos te criaste en Los Ángeles, ¿cómo sabes cómo suena el viento en el bosque? ¿Cómo sabes cómo suena una vaca? Claro. ¿Y cómo sabes cómo suena un perro? Todo el tiempo se pone en juego esto, ¿no? Y que tiene que ver también con esta cuestión de, bueno, de la convivencia con la naturaleza o del animal, del conocimiento que uno tiene sobre eso o de la pérdida de ese conocimiento que tenemos. Digo, claro. Yo, cabeza de departamento, puedo hablar por mí, casi que no sé nada sobre lo natural. Y también está la figura o la idea del complot, que de alguna manera veníamos viendo en Cry of the Werewolf, pero que me parece que también es una idea que en los 80 explota muchísimo con esta cuestión de los sistemas de control. Si recordamos en la primera secuencia, a Karen la están escuchando, pero todo el tiempo le están perdiendo la señal, ¿no? Las luces de neón hacen interferencia. Hay una cosa ahí que tiene que ver con el límite nuevamente de lo humano, ¿no? Estos hombres lobo que intentan controlarse o de alguna manera mantener esta comunidad, bueno, pero también son la pérdida de ese control, básicamente, o por lo menos la figura de Eddie, que es el serial killer de la comunidad, ¿no? Como todo el tiempo hay una cosa ahí de perder el control. Bill, que es seducido por Marcia, que es como la femme fatal de la comunidad, también. Hay una cuestión de dejarse llevar por... Sí, totalmente. Y lo interesante que construye la película es que, primero, que ya nos encontramos con otro prototipo de hombre lobo, digamos, ¿no? La transformación es mucho más brutal. Se convierte, digo, esto después va a ser tomado por un montón de películas, como por ejemplo Underworld, digamos, ¿no? Sobre todo esta y la película que viene, en donde ya no es el cuerpo poniéndose más grueso, peludo, y demás, sino que acá la transformación es imponente, digamos, ¿no? Se convierten en animales de 2 metros, 2 metros y medio, son verdaderas bestias. Eso por un lado, digamos, ¿no? Y que todo ese devenir, cuando uno se da cuenta que la colonia en realidad todos son licántropos, es que hay muy pocas posibilidades de zafar de eso, digamos, ¿no? Y de poder contenerlo, ¿no? De hecho termina como tiene un final con fuego, podríamos decir. Hay 2 finales dentro de la película, pero un final o una clausura con fuego de purificación, podríamos decir, como pasa en Carrie de Palma, de alguna forma. Pero eso no es suficiente, digamos, ¿no? Siempre algo se va a escapar, siempre algo va a quedar flotando. Yo creo que sobre todo lo que es la última estructura de la película, que es cuando nuestra protagonista es, en un último acto, es mordida por uno de los que sobrevivió de ese incendio con el fuego que ellos trataron de provocar. Ella con uno que la va a rescatar, uno de los chicos del canal. Entonces dice, bueno, hay que contarle al mundo esto. Claro, obviamente lo hace en la tele. Entonces cuando todos ven que se transforma y la ejecutan en vivo, todos creen que es una película. Totalmente, ¿no? Que le están haciendo la película. Sí, es esta idea, bueno, nuevamente está como el hecho trágico de no poder mirar o de no saber mirar. Y justamente un lugar crítico o un lugar que se repite en muchas de las películas en términos críticos es, bueno, ¿qué estás mirando? Si el cine ya nos enseñó que se podía mentir y ahora ya lo sabes, cuando mirás la tele, ¿qué estás mirando? Es interesante, bueno, nombraste obviamente la transformación, no fuimos señalando mucho las cuestiones técnicas, porque habitualmente no lo hacemos, pero es cierto que estas 2 películas del 81, la de este bloque y la del siguiente, marcaron tendencia, marcaron punta de lanza para lo que es una transformación de un hombre lobo, pero también para lo que son las cuestiones prostéticas y de animatronic. Si bien acá Dante en algunos momentos mete animación, porque bueno, ya sabemos que es medio un delirante y que le gusta toda esa cosa, él declara que
cuando Bill y Marcia están teniendo sexo al lado del fuego, son dibujos animados. O sea, la sombra de los dos lobos Sí. fornicando son dibujos animados. Dante declara que era porque ya no tenían presupuesto, pero al mismo tiempo uno sabe que probablemente le gustaba la idea. Total. Y ya. Y aquí aparece un amigo de la casa que cada tanto mencionamos, que es Rob Bottin, Villalba. Sí, claro. Cuenta la leyenda, y están las declaraciones de todos los involucrados, que Rick Baker hacía 8 años que estaba con otro proyecto de película de Hombre Lobo, que vamos a ver en el siguiente bloque. Ese proyecto no se realizaba. Dante lo llama y le dice: che, estoy filmando esta película, estoy haciendo de Howling y Hombres Lobos. Rick Baker se lleva como todo su material y su equipo, donde está Rob Bottin. Resulta que la otra película de Hombres Lobos sale, así que Baker dice: bueno, muchachos, me tengo que ir a la otra película, pero les dejo a Rob. Exacto. Exactamente, y el amigo, digo, acá lo mencionamos varias veces porque es el señor que casi pierde la vida haciendo los efectos especiales de La Cosa, y que más adelante será el responsable de Robocop, que por eso nos hemos reído tanto en tantas ocasiones, porque Rob Bottin hizo a Robocop, digamos, ¿no? Pero es un tipo que ha sido muy importante, digamos, ¿no? Es como, bueno, su maestro es Baker, digamos, pero él después se convirtió en un tipo muy importante dentro del mundillo de los efectos especiales, digamos, dentro de ese campo donde estaba Stan Winston y todos estos animales. Sí, totalmente, y además que es el momento de quiebre. Los 80 son el momento de quiebre de lo que son los efectos especiales, más allá después de los avances y de lo que va a representar el T-1000 y los dinosaurios en el 90. Lo cierto es que la cuestión de la impresión de realidad de los efectos especiales varía muchísimo en todas las películas de lo que van a ser los 80, y de alguna manera son el puntapié de lo que estamos viendo hoy. Sí, y con la aparición del making of, ¿no? En donde vos le explicás, es como el mago explicando el truco, digamos, ¿no? El puntal en el que lanza eso es Star Wars, ¿no? Entonces aparecen los especiales de televisión explicando cómo se hizo, cuando en realidad yo tiendo a creer que no debería existir eso. Hoy ya está, digamos, ¿no? Pero cuando a vos te explican cómo sale el conejo de la galera, es como, ¿no? Entonces la exigencia empieza a ser otra. Y aparte hay cargas cada vez más de, podríamos decir, de necesidad de realismo en la expresión de la pantalla. O sea, que cada vez esté más cerca de tu mundo y que irrumpa. Porque aparte, cuanto más avanza la televisión, cuanto más shock tenés, cuanto más presuntos ápices de realidad están todo el día en contacto con vos, a ese medio narrativo le pedís cada vez más ser, por lo menos, coherente y fiel, y que no se le escape nada, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Entonces los mundos fantásticos en algún punto también pasan a ser muy aburridos, porque todo el tiempo tienen que ser muy verosímiles, pero en relación a la realidad y no al mundo construido. Sí, claro, eso nos pasa mucho. Con respecto a los making of, creo que le cabe esta expresión de pasar por la cocina antes de comer el plato. Claro. ¿No? Donde uno por ahí se empacha o se está preocupando o está viendo algo que no debería ver porque no tiene que ver con el disfrute del plato en sí. Exactamente. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Última película de la noche, señoras y señores. Y decíamos, la clausura estaba en 1981. Y podemos empezar a mencionar, digo, pensando un poco en los grupos de los grandes directores que fueron desarrollándose en los 70 y que después explotaron en los 80. Siempre hablamos de Coppola, de Scorsese, de Spielberg, del mismo Cronenberg, digamos, de Palma. Pero a veces uno es injusto con varios que están, digamos, yo no sé si en una segunda capa, pero por ahí, digo, tipos que son muy importantes, muy interesantes. Digo, caso Robert Zemeckis, caso el mismo Joe Dante y caso John Landis, que es un tipo el cual mencionamos cada tanto acá en Banda Sonora Original.
tipo que se lo caratula de Master of Horror, y en realidad yo le diría que tiene mucho más comedias y películas de acción que películas de terror, pero se lo recuerda por una gran película, por una muy buena película, que justamente es de 1981, que se llama El hombre lobo americano en Londres, ¿no? An American Werewolf in London. Es muy recordada, muy recordada, sobre todo por la secuencia de transformación, digamos, ¿no? Es probable que vos no te acuerdes del otro lado cómo era la estructura de la película, pero seguramente el plano de la mano alargándose y convirtiéndose en garra te la acuerdes seguro, digamos, ¿no? O en algún lado la viste. Salen en paralelo The Howling y El hombre lobo americano en Londres. Acá también se pasó hasta el hartazgo esta película, en los años en donde la televisión de aire era muy auspiciosa, por decirlo de alguna manera, en donde todos la consumían. Pero esta película es bastante diferente a la de Dante. Dante propone un thriller. Dante construye un thriller que deviene en película de terror, que si uno ve la atmósfera, inclusive la forma de filmar, tiene muchas conexiones con lo que vendrá en esos mismos años con las películas de Freddy Krueger, con algunos slasher. Digo, está intentando encontrar esa lógica también, digamos, de lo que es el aspecto visual, de la propia estética de la obra, etcétera, etcétera. Landis, que es un tipo que viene de hacer los hermanos Caradura de Blues Brothers, que viene de hacer un par de comedias, ¿no? De Animal House en los 70, de Kentucky Fried Movies. A ver, siempre digo Kentucky Fried Chicken. Un poquito antes, digamos. Un tipo que tiene mucho recorrido en lo que es el cine de comedia, podríamos decir, y conectado mucho con la gente de Saturday Night Live. De repente irrumpe con una película de terror. Pero esta película es lo más parecido a cómo reconstruir aquello de 1941, de alguna forma, ayornando en los 80, aquello que sucedía en The Wolfman, entendiendo con condimentos de la propia coyuntura, digamos, ¿no? Y es interesante porque lo que vamos a encontrarnos con dos norteamericanos de la América reaganista que viajan por el mundo, que se meten en la Inglaterra profunda como primer paso, porque después tienen que ir a la Italia, digamos, ¿no? Pero bueno, pasar por Inglaterra tiene sus costes, y el pasar por Inglaterra es ir a un pueblito que se llama East Proctor, que vaya a saber por qué. La película empieza así, ¿no? Con un camioncito que llega al medio de la nada, con todos unos planos muy hermosos, muy Braveheart, podríamos decir, de las montañas. Y en esa llegada a un pueblo en donde claramente no son bienvenidos, digamos. Y uno no entiende por qué. Hay una cosa ahí muy cercana al western también, ¿no? Cuando llega el forastero y todos lo miran cuando ellos entran, pero derivado al frío violento de la isla, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Le dicen en esa taberna que no son bienvenidos, le dicen: mira, ni te desvíes del camino, ¿sí? Y tené cuidado con la luna. Es lo único que le dicen, ¿no? Y es muy interesante, porque aparte la película juega todo el tiempo con eso, y juega todo el tiempo también como Dante con la intertextualidad, digamos, ¿no? Pero no te desvíes del camino, no seas boludo, ¿no? Y son dos pibes que le importa todo un pito, que están viajando sin ningún cuidado, están paveando, son muy simpáticos los dos, obviamente, hasta que se dan cuenta, cuando medio que salen rajando de ese lugar, porque los tienen ahí medio cruzados, se dan cuenta que hicieron todo lo contrario, digamos, ¿no? Están en el medio de un páramo, podríamos decir, en el medio de la nada, está la luna llena, y se empiezan a escuchar unos gruñidos y unos aullidos. Bueno, Bad Moon Rising, podríamos decir, ya pensando un poco también en la musicalización de la película. Uno de ellos resulta muerto y el otro resulta herido, ¿no? Parece una de estas, ¿cómo se llama? Estos informes policíacos, podríamos decir, sí. En donde, ¿no? Uno resultó abatido y el otro herido. Lo cierto es que el que sobrevive es David, que va a ser el protagonista de toda la película, David Kessler, y va a tener a Jack, que es el muerto, como su fantasma. Esto es muy Stephen Kingiano, digamos, ¿no? Un par de añitos después vendrá el fantasma de Pascoe en Cementerio de Animales, digamos, ¿no? Que es esa sombra que te va a ir hablando todo el tiempo. Y empiezan a aparecer una cantidad, hasta ese momento, porque no se dice más nada, una cantidad de pesadillas, Villalba.
Sí, totalmente. Bueno, como bien señalabas, se da de nuevo un proceso de desocultamiento, como tenemos en Howling o como tenemos en las otras películas, donde hay un elemento externo que entra en algo tradicional y que por desconocimiento de alguna manera lo termina rompiendo, lo termina dando a la luz. Toda esta gente de la taberna que es muy simpática y muy graciosa. El cordero degollado. Sí, el cordero degollado de los ingleses todo el tiempo no están como calculando este tipo de cosas, lo cual también hace extraño que lo salven, pero digo, es una licencia que uno termina aceptando. Y como bien contás, termina en un hospital en Londres, donde es atendido por el doctor Hirsch, si mal no recuerdo. Sí, señor. Y con una enfermera que es Jenny Agutter, que bueno, hay una particularidad, ¿no? Que se va a ir enamorando de la enfermera, que es una enfermera adorable. Uh-huh. Y que como este muchacho no tiene lugar, hospedaje en Londres, lo va a invitar a vivir en su casa. Lo cual ya es como demasiado la extrapolación del sueño del pibe de John Landis, ¿no? Como que una enfermera hermosa te invite a vivir a su casa, es como, bueno, ya está. Tipo, claramente estaba sublimando cosas ahí. Claro, un dibujito que producía Spielberg diría, hola enfermera, ¿no? Claro, uno que vuelve. Sí, vuelve los Animaniacs. Pero como hoy señalas, tenemos a esta suerte del amigo muerto que arranca una genealogía que debe venir de antes de otro lado, pero que después tenemos en Cementerio de Animales y que vamos a tener en La momia de Tom Cruise, que de alguna manera igual está emparentada con esta película porque intenta como establecer una suerte de universo compartido de estos monstruos, pero donde este amigo, como es un undead, un no muerto, o un muerto que está en transición, cuenta con unos determinados conocimientos que se ve que se establecen en el más allá una vez que uno pasa al otro lado, y le dice, mirá, para que yo descanse en paz y para que tus futuras víctimas descansen en paz, porque vas a matar, es inevitable que suceda, estás maldito, es necesario que mueras, o es necesario que rompas con el linaje de los hombres lobo, porque además de alguna manera entendemos que por lo pronto que quedó David solamente como hombre lobo, ¿no? No tenemos la conciencia de que haya muchos más. No se nos establece eso. No, de hecho, el fantasma de Jack le dice, para que se termine la maldición tenés que morir vos, digamos, ¿no? Hay todo un juego en la película, que esto es algo que... por eso menciono tanto, digo, porque tiene estructuralmente muchas coincidencias con The Wolfman, la original. Digo, uh-huh. Está mencionada, está dicha. Hay un momento que está dicha, ¿no? En ese sentido, Landis es un poquito más... bueno, vamos a ponerle un diálogo, ¿no? Pero de esta cuestión de cómo... cuánto creen los demás y cuánto no, y cuánto crees vos mismo que te puede pasar y cuánto no, uh-huh. Lo que te están diciendo, digamos, ¿no? Aparte, este pibe es un descocado, digamos, ¿no? Se le acaba de morir el amigo, pero ya le está medio que tirando los galgos a la enfermera, tiene pesadillas, pero bueno, cuando puede, hace alguna taradez, digamos, en ese sentido, es un pibe que en algún momento va a tener que tomar conciencia, efectivamente va a suceder, porque en lo que se va a convertir, digo, es pero muy, muy, muy bestial e incontrolable, digamos, ¿no? Porque aparte no es que está en un pueblito y mata cada tanto porque la densidad poblacional es poca, está en el medio de la ciudad. Bueno, toda esta cuestión que decía un poco en chiste alrededor de las pulsiones adolescentes de Landis está en la idea del personaje que tiene que hacerse cargo. Este es el personaje que cuando el lobo atacó se fue corriendo. Claro. O sea, primero hizo unos metros David antes de decir, uy, che, tipo, están matando a Jack, te debería volver e intentar salvarlo. Exacto. Entonces, ese escapar también es no hacerse cargo de eso que conlleva y de eso que Jack le está diciendo. Si bien obviamente no es fácil enterarse que uno es un hombre lobo y que tiene que suicidarse, al mismo tiempo la forma de atravesar con esa carga, la forma de atravesar ese problema o de cargar esa cruz es la escapatoria, ¿no? Es el irse con la enfermera, es el evitar a su familia, porque además es muy interesante que decide que no habla con su familia hasta que es demasiado tarde en algún punto. Uh-huh. Pero eso obviamente el no hacerse cargo vendrá en la tragedia de que la noche más fatídica, digo, es la que se convierte en lobo, la de la escena que vos señalaste que todo el mundo recuerda, va a terminar asesinando, si mal no recuerdo, a 6 personas. Sí,
Sí, ahí escucharemos Bad Moon Rising. Bueno, Bad Moon Rising viene un poquito antes y después creo que viene, no sé si es Blue Moon o bueno. Viene otra versión de Blue Moon. Claro, porque hay como 3 versiones durante la película de Blue Moon. Y él mata, despierta, o sea, inclusive hay un momento que ni siquiera él cree, se despierta en un zoológico rodeado de lobos, digamos, ¿no? Y dice, no, bueno, es como sigue boludeando. Hasta que se da cuenta, hasta que él le dice, mirá, un taxista, ¿no? Che, mirá que hubo 6 muertos, no se dieron cuenta ustedes. Y ahí es cuando, porque aparte la película tiene mucho de comedia, muy típico de Landis. Uh-huh. Juega con un policía que le dice arrestame, Mick Jagger es un idiota, muerte a John Lennon, el príncipe es un marica, ¿no? Empieza a jugar con eso, claro, como dice, está acá, loco. Sí. Bueno, otra vez, ¿no? Hay creer y no creer. Lo que pasa es que acá tiene una línea muy linda, que es la línea del médico, ¿no? El doctor Hirsch, que le dice, no, estos son todas alucinaciones, pero que mientras tanto él va al pueblo, se preocupa, empieza como a meter un poco la mano en el barro hasta que se da cuenta que es verdad, digamos, ¿no? El hombre de ciencia ve algo más allá en el mundo esotérico y vuelve para ver si puede hacer algo al respecto. Y todo esto devendrá, así como decíamos del erotismo de Dante con respecto a los hombres lobos, digamos, en ese sentido hay que decirlo, Landis es más literal. La película básicamente no es que termina ahí, pero casi termina dentro de un cine porno, digamos, ¿no? En donde hay todo un echado final, en donde ve por última vez a su amigo y a todos los que mató que quedaron en el limbo. Y eso devendrá en una increíble escena de choques de autos que le encantan a Landis, obviamente. Es pero impresionante, digamos, ¿no? Es realmente de una pericia técnica admirable. Y eso nos llevará al final trágico, digamos, de este hombre lobo, que aparte, digo, hay que decirlo, tanto como el de Dante, visualmente son increíbles. Sí, totalmente. Las dos transformaciones fuertes, o sea, una en cada película, son tremendas, están buenísimas. Uh-huh. Landis arriesga más, si se quiere, en el sentido de que decide iluminar todo. Sí. Totalmente iluminado, tanto cuando aparece Jack Goodman en la primera vez, sobre todo, como en la transformación de Hombre Lobo, hay una idea de no te estoy ocultando nada, ¿no? Como lógica de película, como lógica de mirá, está sucediendo, la transformación es así, es dolorosa y podés ver detalle a detalle cómo sucede, no está sucediendo en la oscuridad donde estoy salvaguardando algo por si se nota el truco o no. Y bueno, está el final trágico, digamos, ¿no? La chica intenta, nuestra Alex, la enfermera, intenta rescatarlo, ver qué se puede hacer, que no se puede hacer nada. Toda la policía detrás de él, digamos, ¿no? Y en la oscuridad de un callejón se verán a los ojos, uno dice, bueno, puede pasar algo, digamos, ¿no? Puede haber un cambio, ¿no? Pensando en el amor de la película de Terrence Fisher. Uh-huh. Más no, digamos, ¿no? Estamos en 1981. Eso no puede pasar. Y hay un gesto de violencia, y en ese gesto de violencia nuestro protagonista muere, digamos. Y aquí sí, efectivamente, vemos la transformación inversa, ¿no? Cuando muere, sí, vemos el cuerpo humano. Ese transformarse o no es decisivo en términos de cómo queda constituido ese universo, ¿no? ¿Sale algo a la luz? ¿No sale? ¿Sigue oculto? Digo, ¿cómo es Londres? O digo, ¿qué proceso va a suceder en Londres? Porque esos policías vieron al lobo y después van a ver un cadáver humano. ¿Qué va a pasar? Obviamente, digo, la película no tiene por qué responderlo porque no es parte de la pregunta principal. No. Pero es interesante que nos deje eso como suspenso de qué va a ocurrir en el mundo. Exactamente. 1981, buena cosecha para dos películas sobre hombres lobo de dos de los directores más cálidos aquí en BCO, digamos, ¿no? Landis y Dante. Lo último, bueno, después si querés agregar algo, obviamente, ¿no? Pero señalaste que vos lo tuviste muy cerca a Joe Dante. Y lo tuve muy cerca a John Landis. Y a Landis lo tuvimos cerca. Sí. Lo tuvimos a unos metros también. Sí, en el ENERC. No, nosotros dos juntos en Mar del Plata. Claro, exactamente. Claro. Y después yo lo grabé en el ENERC a Landis. Muy bien. Pero lo tuvimos muy cerquita en Mar del Plata. Creo que fue al año siguiente o 2 años después, ¿no?
de haber visto yo a Joe Dante. Sí, otro tipo muy querible, muy de mucha sonrisa, de buena onda, el amigo Landis. Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud. BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles. Sábelo.